Bien, muchachos. This Entonces meeting is vamos a being recorded. continuar, en este caso, con lo que sería vesícula biliar. Muy importante este tema, sobre todo para los cirujanos que aquí nos acompañan. Bueno, vamos a comenzar mencionándoles que, bueno, entre las indicaciones más frecuentes por la cual te van a pedir una ecografía abdominal eh, con énfasis en vesícula biliar o vías biliares, va a ser primero el dolor en hipocondrio derecho que tenga asociado o no síntomas o signos de colecistitis, presencia de pancreatitis o que me llegue un paciente con pruebas hepáticas anómalas, fosfatasa alcalina, bilirrubina, ya sea de la sérica directa, indirecta, transaminasa, etc. Hay que considerar que siempre el ayuno debe estar prevaleciendo de 8 a 12 horas, ¿ok? Si no puede aparecer contraída la pared y no solamente contraída la vesícula, sino que la pared suele pseudoengrosarse. O sea, no es que sea un engrosamiento patológico, sino que es propio, fisiológico, producto de la contractibilidad y del, obviamente, del estado postpandreal. El traductor sectorial puede ser sectorial o puede ser convex, particularmente paciente delgado con vesícula muy anterior, puedes utilizar frecuencia de 3.5 a 5. La posición de cúbito supino, puedo en algunos casos hacer una posición oblicua posterior izquierda para poder visualizar mejor el hígado. Eso en algunos casos. Se puede realizar también la exploración, obviamente acompañada de una inspiración profunda y el abordaje intercostal bajo, ¿ok? Cuando hablo de bajo es subcostal, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les traigo principalmente un refrescamiento de lo que es la anatomía de la vesícula. Hay que tener en cuenta que la vesícula es como una pera, o sea, tal cual así lo clasifican, de aspecto piriforme, con un fundus, con un infundíbulo, un cuello, ¿ok? Un cuerpo como tal. Tenemos también el conducto cístico, ¿ok? Hay que tener en cuenta que el mismo se une luego con el conducto hepático común para formar lo que es el colédoco, ¿ok? Eso es muy importante tener en cuenta. El común, el hepático común, a su vez, este conducto formado por los dos conductos hepáticos, tanto izquierdo como derecho. Entonces, esto para refrescar, luego el colédoco se va a encontrar en la ampolla de váter, ¿ok? Uniéndose a su vez con el conducto pancreático principal y bueno, esto obviamente desembocando en lo que sería la mucosa de la segunda porción del duodeno. Entonces, un refrescamiento solamente para que lo vayan teniendo en consideración. Ecográficamente, yo voy a ver, primero voy a colocar mi transductor en la línea medio clavicular derecha, en longitudinal, y ya yo comenzaría a observar esta imagen, ¿ok? Que es anecoica, que es bien definida, que corresponde a la imagen de la vesícula biliar. Fíjate que como tiene contenido anecoico, vamos a ver reforzamiento. ¿Ok? Esto es importante. Aquí aparece otro artefacto, por aquí muy sutil, que es la reverberación. Tenemos el fundus, el cuerpo y lo que sería el infundíbulo o el bacinete, como en algunos casos le suelen llamar. Y tenemos otra imagen de la vesícula biliar, mucho más bonita para que la puedan ver. Es completamente una vesícula sana. Es visible normalmente en ayuno, ¿ok? La morfología de calabacín longitudinal debe ser de 7 a 10 centímetros, transversal 4 centímetros aproximadamente. El volumen siempre debe ser de 30 a 50. Ojo con esto. A veces el cirujano dice, no, tiene que tener más de 60 cc. Nosotros en radiodiagnóstico consideramos 60 cc, pero hay algunos que dicen por encima de 65, 70. Yo, si tiene 60 cc, yo le coloco de una vez el diagnóstico de un hidrocolecista. Independientemente de quien me diga que debe ser menos, que debe ser más, con 60 ya las guías de radiodiagnóstico establecen el diagnóstico de hidrops vesicular o lo que es lo mismo hidrocolecisto. Si el cirujano decide mandarlo hacia su casa, ya queda a conveniencia de cada quien, ¿no? Pero yo cumplo con el diagnóstico y para nosotros 60 cc ya es hidrocolecisto, ¿ok? Esto se resuelve, esto se C multiplicando largo por el ancho por la altura por 0.523.
La pared vesicular debe ser siempre menor a 3 milímetros. Entonces, la colelitiasis, ¿qué es la colelitiasis? Bueno, no es más que la presencia de un cálculo dentro de la vesícula biliar. Ese es el nombre, el término médico para poderlo observar, para poderlo diagnosticar. Entonces, la imagen hiperecogénica, cálculos mayores de 1 milímetro ya se pueden observar, determinan sombra acústica posterior y el diagnóstico definitivo me dan los cambios posturales. O sea, el movimiento del paciente de un lado a otro, tú mismo lo vas a mover y se va a observar ese movimiento de los cálculos bastante definido. Importante dos puntos. La primera es que también existe la tríada de West. West se denomina pared eco-sombra y la estadística más frecuente desde el punto de vista del sexo es en mujeres. Aquí podemos observar dos ejemplos clásicos de una colelitiasis. En este caso, existen principalmente dos imágenes hiperecogénicas. Una tiene sombra acústica posterior y la otra la ausencia de sombra. Esto puede ser o la posición o que esto sea un pólipo, pero eso me lo va a determinar es el cambio postural, porque si la imagen sigue adherida, yo puedo concluir como un pólipo, pero si la imagen se mueve, es una litiasis. Aquí en esta segunda imagen podemos observar de la misma manera ambos cálculos, imágenes hiperecogénicas ovaladas de borde bien definido que determinan sombra y en este caso las dos están bien determinando muy bien el artefacto de sombra acústica posterior. Eso es lo que me da el diagnóstico. Ahora bien, muchachos, hablando un poquito del engrosamiento difuso de la pared vesicular. La vesícula, la pared de la vesícula debe ser mayor de 3 milímetros para yo poder dar el diagnóstico. Si es menos de 0,3 centímetros o 3 milímetros, no puedo hablar que está engrosada. La región hipoecogénica entre las dos líneas ecogénicas, vamos a hablar de eso, puede adoptar una apariencia estriada o en capas de cebolla, también lo pueden denominar. Causa de ese engrosamiento de la pared vesicular, no pueden decir que todo engrosamiento difuso es por una colecistitis, no siempre. Puede ser, pero no es la única. Hipoalbuminemia, asitis, alcohol, insuficiencia cardíaca congestiva, sepsis, SIDA, infiltración leucémica, quimioterapia. Fíjense todas las cantidades de etiologías que pueden engrosar la pared vesicular. Incluso, como ya les había dicho, causas fisiológicas pueden engrosar la pared vesicular. Ejemplo, que no haya cumplido con el ayuno y se comió tremendo cachito antes de realizar la ecografía y obviamente que muchachos, creo que se había caído la conexión. Por favor, indíqueme si me escuchan. Ok, ok, perfecto. Bueno, les estaba mencionando que hay engrosamientos fisiológicos y que hay que tener en consideración que se cumplan las horas de ayuno. ¿Ok? La vesícula contraída con una pared engrosada va a ser el resultado. Entonces vemos esta imagen, miren, esta imagen es una vesícula, obviamente en este caso tiene un engrosamiento difuso de la pared, pues bastante engrosado, miren el grosor que el mismo adopta, ¿ok? Entonces este aumento de cogenicidad en las paredes internas propias de la vesícula, la mucosa, nos habla de engrosamiento. Las causas ya lo saben. A veces este es un estudio que me pareció muy interesante, por eso se los traigo, sobre la citis y el engrosamiento de la pared. Dice que la pared vesicular, si está normalmente engrosada, anormalmente, el paciente puede estar presentando una citis benigna. Pero si ustedes ven que la pared de la vesícula no está engrosada y seguimos estando en una citis, en contexto de una citis, la misma puede ser maligna. Entonces, para que tengan en cuenta, si se engrosa la vesícula, es una citis benigna porque muy probablemente sea una causa infecciosa, ¿ok? O quimioterapia, o VIH, etcétera. Pero si la vesícula predomina, su grosor está normal, yo puedo entonces mencionar que la citis en este caso se encuentra de origen benigno, ¿ok? Esto para que tengan en valoración también
cuando esté asociada con la misma, con la citis. Ok, continuamos. Entonces, el engrosamiento ya sabemos que sugiere enfermedad primaria vesicular. Esto cuando hablamos ya, fíjate que ya hablamos del engrosamiento difuso. Disculpe, aquí ya estamos hablando del engrosamiento focal. Las causas principalmente obedece a un carcinoma vesicular. Y aquí la cosa se está comenzando a poner un poco gris, vamos a decirlo así, porque ya está hablándonos de que ese paciente está teniendo un problema de causa mayor. Puede ser un nódulo metastásico, en la mayoría de los casos por melanoma, sea de mama, sea de gastrointestinal, carcinoide. En otro de los casos, ya epidemiológicamente, del tercero más frecuente, una colecistitis gangrenosa, ¿ok? Puede también engrosar de manera focal la vesícula. La presencia de pólipos, y aquí fíjense que aquí hago una salvedad. Los pólipos, sí es verdad, pueden ser colesterol, puede ser adenomatoso, pero el pólipo hay que prestarle atención, porque si yo veo un pólipo que está creciendo muy rápido, que está adoptando una morfología irregular, que está llegando a 10 milímetros, ojo con eso, si yo consigo un pólipo que pasa de 10 milímetros, yo tengo que prestarle atención, porque son pólipos que pueden malignizarse, ¿ok? Entonces fíjate que casi por todos lados, un engrosamiento focal de la pared vesicular nos habla igual de un CA. El barro biliar espeso también puede ser otra causa y la TB. Entonces aquí podemos conseguir lo que fue un engrosamiento focal de la vesícula. Fíjate que hasta presenta una convexidad hacia la luz de la vesícula y esto resultó ser un carcinoma vesicular primario, ¿ok? La porción dependiente de la misma está llena de barro biliar. Fíjate que aquí debajo, o sea, la flecha blanca señala el pólipo o lo que es un carcinoma, disculpe. Que bueno, del mismo modo puede ser una lesión polipoidea, ¿no? Pero principalmente el sedimento es lo que nosotros vemos acá abajo. Esto puede ser correspondiente a barro biliar y numerosas piedras de pequeño tamaño que están asociadas a ese carcinoma. Esta es la lesión polipoidea de lo que yo les estaba mencionando, bordes bien definidos, de convexidad hacia la luz, de cogenicidad hipoecoica, ¿ok? Es lo que yo les digo que debemos prestar atención. Ahora bien, vamos a hablar acerca del barro biliar. Cuando yo hablo de barro biliar, hago referencia a un espesamiento de la bilis. O sea, se debe principalmente, es verdad, todo barro biliar necesariamente tiene que estar asociado con esta cantidad de colesterol. Pero el barro biliar no siempre significa patología vesicular. En algunos casos puede ser por otras causas, no necesariamente patológicas, pero nunca concluyen barro biliar. A veces es necesario concluirlo como sedimento biliar o sedimento vesicular, porque el sedimento puede ser de muchas causas. Puede ser barro, puede ser un piocolecisto, puede ser un hematocolecisto, etcétera. Pero es necesario siempre que así lo diagnostiquemos. Entonces, ecográficamente, el barro biliar va a ser muy similar a todo el resto de esas entidades, por eso se los traigo de manera específica en la noche de hoy. Nivel de múltiples ecos finos, bajo, medio, en zona de declive, no varía con la ganancia. Si yo bajo la ganancia o la subo, igualito se va a ver. Se moviliza lentamente y no deja sombra. Si dejara sombra, entonces ya probablemente hayan cálculos sumergidos dentro de ese barro o ese sedimento biliar. Entonces aquí está una imagen típica de la vesícula y una imagen hipoecoica que determina un nivel líquido-líquido que corresponde con sedimento vesicular. Ahora vamos a hablar también un poquito acerca de la dilatación biliar. Muchas veces vemos vesícula, pero no vemos colédoco, no vemos las vías intrahepáticas, que son también importantes de examinar. La alteración en la apariencia normal de la triada es necesario considerar, porque todo árbol biliar yo no debería verlo por ecografía. Si yo veo las vías biliares, ya lo primero a descartar es una colangiectasia, obligatoriamente. Entonces, irregularidad en las paredes de los conductos biliares dilatados, ¿ok? Van a estar tortuosos. Puede haber confluencia central estrellada de estructuras tubulares y el realce acústico posterior de las estructuras tubulares, ¿ok? Entonces, muchachos, me disculpan, creo que se volvió
a cambiar la presentación, pero bueno, ya las estamos nuevamente acá colocando. Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo que les mencionaba principalmente obedece a estos conductos biliares que se van a ver engrosados. Por eso es que los veo de esta manera. Lo normal es que no se deberían ver. Si se ven, yo debo medirlo. Si pasa de 2 milímetros, ya hago el diagnóstico de una dilatación selectiva de las vías biliares intrahepáticas. ¿Ok? Muchas veces puede estar acompañado esa imagen propia por algún tipo de cálculo. Mira que aquí tenemos una imagen que dilata bastante importante esta vía biliar producto probablemente del conducto hepático izquierdo. Y fíjate que en este caso se ve bastante dilatado y se ve esta imagen que determina sombra. Y fíjense que también existe la litiasis de las vías biliares, por eso es importante buscarla, ¿no? Esta es la imagen de doble cañón de escopeta. Esto principalmente puedo observarlo cuando hay neoplasia, pero sobre todo en la dilatación del coledo. Muy importante siempre estudiar el mismo para que podamos estar claros de esto. Aquí podemos ver los conductos biliares intrahepáticos bastante dilatados, ¿ok? Esta imagen que vemos acá de la vena porta, por encima de ella la arteria hepática y bueno, evidentemente todo esto nos va a ayudar a observar que por encima estaría el conducto hepático derecho, ¿ok? Que en este caso está bastante dilatado y lo que nos va a ayudar al diagnóstico de una colangectasia. Causas, muchísimas, muchachos. Realmente mencionarle hoy en día una por una, pues es demasiado largo. Del mismo modo, aquí se las traigo para que las puedan revisar con calma. Todas las cantidades de neoplasia que también pueden estar de manera secundaria o primaria también, que puedan llegar en algún caso a producirse producto de una dilatación biliar intrahepática. Tenemos también colangitis esclerosante y SIDA, casi siempre son muy similares la colangitis esclerosante comparado con la colangitis por SIDA, pero hay que tener en consideración también la clínica del paciente. Y ecográficamente, engrosamiento suave o irregular de la pared de los conductos biliares, es decir, también lo podemos ver dilatado en estos dos contextos. En algunos casos, marcado comprometiendo la luz. En algunos casos también se puede ver. Entonces, bueno, muchachos, bueno, he visto que por acá hay algunos que están preguntando acerca de este seminario. Voy a aprovechar de aclarar para entonces comenzar el siguiente apartado correspondiente a páncreas. Bueno, aquí nos menciona, vamos a ver, ok, ok. Espero, bueno, haberle aclarado la duda a la doctora Subero acerca de los quistes infecciosos que mencionó. La doctora Lorela Mora pregunta, ¿se podría en ese caso de engrosamiento de la pared denominar colecistitis alitiásica si no sabemos aún la causa específica? Eh, no, es preferible decir que hay un engrosamiento difuso de la pared vesicular, porque decir colecistitis alitiásica, ya conociendo todas las etiologías que ya yo te mencioné, no puede resultar todavía, al menos que ya hayas descartado todo, viste el engrosamiento, viste que no había ningún cálculo, puedes hacerlo. Pero de momento, no solamente el engrosamiento de la pared se debe a una colecistitis alitiásica. Puede ser hepatitis, puede ser VIH, puede ser neoplásico, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de engrosamiento, inclusive hasta fisiológico. ¿Ok? Así que pendiente con eso. ¿Ok? Aquí la doctora Betsy nos pregunta, doctor, ¿la vesícula en porcelana a qué se refiere? Bueno, la vesícula en porcelana es uno de los signos muy característicos, en, sobre todo en carcinoma vesicular, porque es una fase precoz para desarrollarla. A veces no necesariamente la vesícula en porcelana es cáncer,
o es ya directamente un ADC de vesícula primario, no siempre. A veces la vesícula en porcelana suele ser el estadio previo para desarrollar luego ese carcinoma. Por lo tanto, todo se le denomina porcelana es porque literal la pared pues se ve bastante engrosada y simula como si fuese porcelana, pero es necesario tener en cuenta que el hallazgo nos debe hacer sospechar y obviamente hacer estudios adicionales en el paciente. La doctora Subero acá pregunta, entonces si sospechamos que se trata de barro biliar, igualmente se menciona como sedimento biliar. La respuesta es sí. Si está segura que el sedimento biliar no es por sangre, no es por pus, no es por ectasia biliar, etcétera, usted puede concluir como barro, ¿ok? Pero yo por lo general trato de englobar todo porque la palabra sedimento ya te habla de como un síndrome, vamos a decirlo así, donde tú puedes agrupar todas las palabras dentro de allí, de esa misma. Entonces, yo no me arriesgo, yo prefiero colocar sedimento porque imagínese que usted coloque barro y realmente el paciente lo que tenía era otra etiología, pues que luego al final terminaron metiendo a quirófano, terminaron observando que no era barro, sino otra cosa, pero ese diagnóstico ecográfico decía barro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, evaluar muy bien el ecográficamente. Lorela Mora dice, doctor, tengo una pregunta. ¿Se podría en el caso de engrosamiento de la pared denominar o colocar en el diagnóstico colecititis litiásica? Si no sabemos la causa específica. Bueno, yo creo que ya respondí esa duda. Ok. Bueno, muchachos, entonces vamos a de una vez arrancar con la parte de ecografía pancreática. No se preocupen, ya luego vendría ecografía renal y ecografía esplénica para entonces finalizar. Ok, muchachos. Con respecto a páncreas, entonces, aquí les traigo anatómicamente todo lo que yo necesito que ustedes sepan en páncreas. Obviamente hay un proceso, un cinado, hay una cabeza, un cuerpo, una cola. Hay que tener en cuenta que es retroperitoneal. Su longitud varía dependiendo de dónde estamos nosotros observándolo. Hay que tener en cuenta también que detrás del cuello pancreático discurren estos vasos que aquí vemos, que no son más que los vasos mesentéricos. Y bueno, en fin, son algunas de las cosas, de las muchas cosas que podemos mencionar anatómicamente, pero del mismo modo, estas láminas yo se las puedo facilitar para que vayan estudiando a fondo cada cosa y la vayan profundizando. ¿Qué sí nos interesa en la noche de hoy? La ecografía, sobre todo la anatomía ecográfica. Aquí podemos observar el hígado, podemos observar el estómago, el confluente esplenoportal, la porta, la aorta y la cava. Ok, muchachos, ¿por qué les menciono esto y no menciono el páncreas? Porque el páncreas no se consigue colocando de manera mágica el traductor en el epigastrio. Tengo que precisar todas estas referencias anatómicas para poder observar. Lo primero es la arteria mesentérica superior, pero más importante que la arteria mesentérica superior sería el confluente esplenoportal. Si yo consigo el confluente esplenoportal, todo lo que está inmediatamente por encima del mismo o anterior al mismo es el páncreas. ¿Ok? Entonces el páncreas muchas veces se ve en forma de arco o en forma de C y es muy fácil identificarlo una vez ya yo con la anatomía referencial ecográfica pueda yo observar. ¿Ok? Les traigo este dibujo que, bueno, simula muy bien todos los órganos y su posición anatómica. ¿Ok? Y aquí lo que sería la vena esplénica, aquí la vena porta y en su confluente esplenoportal. Muy importante eso, que todo lo que está adelante señalado en esta imagen, en color anaranjado, correspondería a el páncreas. Podemos observar otros estudios, como por ejemplo la aorta puede dar acá al tronco celíaco y esto es un corte longitudinal. Sin embargo, muy importante observarlo siempre en corte transversal. Esto es un corte transversal. Fíjate que aquí volvemos a ver el confluente o la confluencia, la arteria mesentérica superior inmediatamente por debajo y el cuerpo y el cuello. Muchas veces aquí también la cabeza. Ahora bien, muchachos, vamos entonces a comenzar hablando de un páncreas normal para luego entrar a un páncreas patológico. El páncreas normal siempre debe ser homogéneo, ¿ok? Muy importante.
debe ser comparado con el hígado, en donde en este caso deben ser isoecogénicos. Ojo, la ecogenicidad del páncreas se puede ver afectada por dos factores, o la edad del paciente, pacientes añosos, o pacientes obesos, o pacientes con diabetes. Puede el páncreas presentar un aumento de la ecogenicidad con respecto al hígado. Entonces, muy pendiente con esos tres aspectos. Hay que preguntar. El 35% de los casos de ecogenicidad es igual a la grasa circundante, ¿ok? Los límites distinguibles de ecogenicidad es menor que la grasa que lo rodea, obviamente, y los bordes lisos en ocasiones lobulados. Entonces, aquí les traigo diferentes formas en las cuales vamos a ver la ecotextura o la ecogenicidad normal de lo que sería el páncreas. Y podemos observar siempre la posición del traductor. En este caso lo tienen longitudinal. Vamos a ver este corte que siempre es clásico en la nivel de epigastrio. Y hay que tener en consideración que puede comenzarse el estudio tranquilamente en posición de cúbito dorsal, ¿ok? El colon y el hígado se desplaza sobre él. Hay que tener en cuenta que el traductor siempre debe ser colocado principalmente en eje longitudinal, también pasar a eje transversal para poder observar todas estas imágenes que aquí vemos. A veces la inspiración puede ser importante, pero más que la inspiración es pedirle al paciente que haga valsalva o que eleve el abdomen o la pared abdominal. Si yo le digo al paciente, para que me entienda, que saque la barriga, él lo va a hacer e inmediatamente se van a descubrir mejor todas las estructuras anatómicas. ¿Ok? Muy importante. A veces pueden pedirle al paciente que tome bastante agua. Al distender el estómago puede funcionar como una ventana acústica en la exploración de páncreas. Y bueno, se comienza el estudio debajo de la apófisis cifoide. ¿Ok? Muy importante. Tenemos algunas de las medidas. Entre estas medidas, la cabeza, el cuerpo y la cola siempre deben ser medidas en forma transversal. Es decir, es necesario que nosotros midamos de esta manera, ¿ok? En lo que sería la cabeza, el cuerpo de esta forma y la cola de esta forma. ¿Ok, muchachos? Esta es la manera correcta de medir. No debe pasar de 3 centímetros, de 2 y ni de 2,5 en el caso de cabeza, cuerpo y cola, respectivamente. Y tenemos el conducto pancreático, aunque se vea de manera parcial, en el 86% de los casos lo podemos observar. Es necesario siempre que tengamos en cuenta que no debe pasar de 2 milímetros. ¿Por qué les hago esa acotación? Porque muchas veces puedo observar el conducto pancreático y no necesariamente debo decir esto está patológico. No, él puede estar presente en su diámetro normal, disculpe. Entonces, en ese caso, siempre medirlo y debe ser hasta 2 milímetros. En esta imagen podemos observar, este vendría siendo el conducto pancreático principal, también denominado en alguna literatura como el conducto de Wilson. Aquí también lo podemos ver, ¿ok? Conjuntamente la vena esplénica, la vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, otras estructuras allí también circundantes para apoyarnos en la anatomía. Y aquí podemos observar un corte transversal del páncreas, que esto es en epigastrio, donde se puede observar en esta imagen señalada por la flecha blanca el conducto pancreático principal. Ahora bien, vamos entonces a entrar en materia. Muy importante considerar primero que nada la pancreatitis aguda. Es una de las principales entidades de las cuales le van a pedir la ecografía pancreática, principalmente con lo que sería a la ecografía. Ojo, todo esto que le coloco acá es para que sepan y tengan en cuenta toda un poquito de fisiopatología, un poquito de paraclínico, pero la ecografía en este caso busca determinar principalmente el cálculo, ¿ok? Porque muy probablemente la pancreatitis se origina calculosa, la mayoría. Entonces, en estos casos, siempre hay que buscar también hallazgos asociados, líquido peripancreático, las complicaciones, entre otros. Entonces, el aspecto ecográfico puede ser normal en casos de lesiones pancreáticas, de pancreatitis leve, pero puede asociarse una coledocolitiasis, es decir, bajo un cálculo por el colédoco y tocó la cabeza de páncreas, mala suerte, la inflamó y produjo entonces una pancreatitis leve en ese paciente que de repente demostró una clínica de librito
y con todos los hallazgos alterados, sobre todo a nivel de amilasa y lipasa. Si es severa, las masas inflamatorias, hemorragias, colecciones, quistes, etcétera, que se puedan formar, perdón, pseudoquistes, que se puedan formar también producto de una pancreatitis. Entonces, ¿qué vamos a ver en el páncreas? Primero que nada, un aumento importante hipoecogénico del páncreas como tal, ¿ok? En este caso, fíjate que en la cabeza, en el cuerpo, se puede ver esta imagen que corresponde a una flecha, y esta flecha señala directamente este aumento focalizado propia que nos puede orientar principalmente de que se trate de un engrosamiento producto de un proceso inflamatorio en una pancreatitis. Con esto se los traigo porque no siempre la pancreatitis es difusa, como estamos acostumbrados. También puede ser una pancreatitis focal, por eso se los traigo. Entonces, importante diferenciar en neoplasia, importante ver la amilasa, etc. También importante, muchachos, en este caso de la pancreatitis aguda, observar pues áreas hipoecogénicas, ¿ok? En algunos casos suelen solicitar administración de contraste ecográfico, eso es realmente materia de otro seminario, lo que sería el contraste, pero también es importante que sepan que existe y en esta zona no muestra tanta vasculatura, ¿no? Entonces es importante que al no haber realce propio del medio de contraste o del Doppler, puede corresponderse a necrosis. Y si veo necrosis en páncreas, pancreatitis, primero que nada, a descartar, ¿ok? Entonces, difusa y focal. En la pancreatitis crónica, el daño pues mucho mayor desde el punto de vista de la severidad por el progreso que ha tenido, es irreversible de paso y el abuso de OH o patología biliar adyacente suele ser uno de los primeros, de las primeras causantes y más que lo que serían los tipos, que aquí se los traigo también para que lo repasen, son todas estas características ecográficas que vamos a ver. Cambio del tamaño, ¿ok? A veces el páncreas, hay que recordar que las enzimas pancreáticas en la pancreatitis crónica básicamente se digiere la propia glándula pancreática y en este caso pueden conseguirse de manera atrofiada. La ecotextura puede ser con focos hipoecogénicos, pero también hiperecogénicos, pero lo más importante es que haya dilatación del conducto pancreático principal o de Wilson, porque es muy frecuente conseguirlo en la pancreatitis crónica. Otros hallazgos, sí, puede haber masas focales, puede haber formación de pseudoquistes, dilatación de las vías biliares, etc. Pero principalmente quiero que se lleven que el páncreas puede estar disminuido de tamaño, ¿ok? O atrófico. Como en otros casos, podemos conseguir engrosamientos bastante importantes de la cabeza del páncreas, que en este caso hay que descartar obligatoriamente un signo de Cobusier-Terrier, obviamente lo que sería una neoplasia, un CA de cabeza de páncreas, ¿ok? Eso es importante también en cuenta. Y el conducto de Wilson, que miren lo grande que está, voluminoso, dilatado de manera severa, producto de la pancreatitis crónica. Aquí también podemos observar, en este caso, un páncreas que básicamente está desapareciendo producto de la parte crónica, una ecogenicidad heterogénea, un Wilson exageradamente dilatado y bueno, en estos casos muy frecuentemente toca el diagnóstico de la pancreatitis crónica. ¿Ok? Y otro hallazgo igual, similar, donde se puede ver mucho mejor la dilatación del conducto Wilson. Bueno, muchachos, quedan en este momento 4 minutos para luego arrancar con el área de ecografía esplénica. Bueno, como les dije, la clase de hoy es un poquito intensa desde el punto de vista de material, de contenido. Es un intensivo, literalmente, pero me interesa que, bueno, vayan digiriendo, vayan observando cada una de esas imágenes que les voy compartiendo. Por favor, si hay dudas acerca de páncreas, háganmelo saber en los comentarios para irlo aclarando. De igual manera, quedan 4 minutos para entonces arrancar con ecografía esplénica. Luego vendría pelvis. Pelvis, afortunadamente, es mucho más corto. eh, Sobre todo las patologías en la enfermedad inflamatoria pélvica son bastante específicas y en prostático, pues muy poco lo que del punto de vista patológico podemos conseguir. No más que crecimiento prostático, adenocarcinoma, quistes
prostáticos que pueden estar presentes siempre. ¿Ok? Bueno, entonces se abre el ciclo de preguntas para que por favor, si tienen alguna duda acerca de páncreas, y si no, pues obviamente pasar a lo que sería ecografía de vaso. Ok, muchachos, esto es un programa académico, eh, pero yo de verdad no le resto absolutamente nada porque se están llevando un material de suma capacidad, de suma importancia, tremenda. Y bueno, básicamente muchos ecografistas nos acompañan, estudiantes de nuestras cortes de los diferentes diplomados que ofertamos. Y bueno, saben que la calidad pues en la que nosotros tratamos de hacer nuestras clases y de que ese conocimiento llegue a cada uno de ustedes es para nosotros la prioridad. Por eso es que realizamos estos tipos de programas de capacitación, programas para todo aquel, ¿ok? Y sobre todo que puedan ir practicando en su día a día y sobre todo les sirva, ¿no? Les sirva porque la ecografía, de repente ahorita sí es verdad, es un boom, pero el día de mañana, en el futuro, va a ser gol estándar de casi todas las patologías, de casi todas las especialidades. Y bueno, hay que aprovechar al máximo esta herramienta. Bueno, veo que no tienen más preguntas sobre páncreas. Entonces, bueno, queda un minuto y medio. Yo voy entonces a arrancar con esplénico. Vamos entonces a finalizar esta clase para entonces comenzar con la siguiente. Si no hay más dudas, obviamente. Ok. Bueno, igual muchachos, nos veríamos entonces igual, la misma enlace, la misma contraseña para seguir con ecografía esplénica.